Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Combater por Willax. Los saludo y les digo que son buenas noches porque soy una persona educada, pero no son buenas las noches. Y les cuento por qué y voy a tratar de ser racional en un momento donde el país está siendo irracional, ¿no? Ha salido Morote, algo que parece irracional, pero es un hecho consumado. Y ha salido también Margot Liendo Gil, un par de asesinos y genocidas. En este momento están viendo Combates por Willax, comiendo caliente, ciertamente, y siendo resguardados por militares o policías y cuidados por gente del servicio de inteligencia que ganan un sueldo con los impuestos que hoy día he pagado. Ha caído el empleo, ha subido la pobreza y ha subido la anemia. Ha caído un ministro Córdoba, responsabilidad de quien lo puso, culpa de él, vamos a hablarlo en extenso más tarde. Muy probablemente salgan Ollanta y Nadine. En esas circunstancias, que son trascendentes para el país, en este momento estamos viendo una serie de mal llamados conflictos sociales, que son conflictos políticos o económicos en muchas de sus formas, que no son controlables. En el interín, volvemos a ser testigos de un hecho atroz. Y no voy a redundar en una serie de adjetivos que describan la desgracia que está viviendo Aidé Lisbeth Ágreda, porque un tipo que le prende fuego a otra persona, sea hombre, mujer o niño, es un tipo que merece una pena altísima. Ni me voy a detener en las posibilidades irracionales de este tipo. Digo, en el Perú no hay pena de muerte. En el Perú las leyes que hay no funcionan. No funciona el Ministerio Público, no funciona la Defensoría, no funciona el Poder Judicial, no funciona el Ministerio de la Mujer, no funcionan las marchas, ni una menos, no funcionan. Pónganse a pensar si un grupo de mujeres no está en la posibilidad real, no estoy fabulando, de tomar cualquiera de las instituciones que yo les he mencionado antes, con piedras y con palos y con cadenas, y quejarse por su ineficiencia. Porque hay muchísimas Aidés Lisbeth Ágreda que a esta hora de la noche no sabemos si está viva o muerta. Vamos a ver una crónica de los hechos y vamos a conversar al respecto, pero no solamente por este caso, sino por muchos otros, con una persona que es bastante inteligente y preparado para la inteligencia, que nos va a tratar de hacer razonar las emociones entremezcladas que tienen todos ustedes. Veamos la nota de esta chica. El presunto agresor de la mujer quemada en Miraflores fue capturado hoy en su casa de Caraballo. En todo momento intentó negar responsabilidad. Ahí está mi celular, revisen todo. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué, señor? Carlos Javier Hualpa Vacas es el nombre del presunto agresor. La noche del martes subió a un bus de transporte público en el puente de 28 de julio con la vía expresa, en Miraflores. Roció gasolina a Aidé Lisbeth Ágreda de 22 años y le prendió fuego. Otras 10 personas quedaron heridas con quemaduras. El atacante huyó del interior del bus y en su intento por escapar se quemó parte del brazo. Estaba con pantalón celeste, estaba con polo negro, estaba con una mochila. ¿Con una mochila? ¿No tenía chompa? No tenía casaca. Nada. Hoy Hualpa faltó a su trabajo justificándose con un accidente que habría sufrido. El motivo fue la quemadura en su brazo izquierdo, que al día de hoy lo ponen como principal sospechoso, pues el chofer del bus habría dado esa pista a la policía. Tenemos elementos que indicarían que este sujeto es el que perpetró este execrable hecho, en virtud a que la versión del conductor, que para nosotros fue muy importante anoche, relacionado a que el sujeto, luego de cometer el acto, baja con el brazo izquierdo encendido y tratando de apagar el fuego, resulta similar al sujeto que teníamos la sospecha y que el día de hoy hemos capturado, pues presenta una quemadura en la mano y antebrazo izquierdo. Aidé Lisbeth Ágreda está aún bajo pronóstico reservado en el hospital Almenara. La joven está sedada debido al intenso dolor que padece producto de las quemaduras, que cubren más del 50% de su cuerpo. Ella tiene ahorita, su situación es crítica, queremos tratar con la mayor seriedad el tema. Ya ha tenido una primera intervención quirúrgica y en estos momentos está entrando a una segunda intervención quirúrgica. De lo que se trata es de recuperar las funciones vitales de la persona. La información que brindó la familia terminó siendo vital para que la policía logre la captura del presunto agresor. Así lo relató el general de la Policía Nacional del Perú, Gastón Rodríguez. Dijimos que la Policía Nacional del Perú
estaba trabajando fuertemente en este caso y que en las próximas horas íbamos a dar con el presunto autor. Esta palabra, por favor, quiero que la resalten. Es el presunto autor porque todavía no está sometido él a una investigación concreta con presencia del Ministerio Público. Sin embargo, teníamos la referencia por parte de la familia de un nombre. Ese nombre fue trabajado durante toda la noche. Se logró identificar a la persona plenamente. Una relación entre ambos quedó descartada por la policía. Se conocieron hace 3 años en un trabajo. Desde ese tiempo, el sujeto la habría estado acosando y presionando para tener una relación. Pero ayer su acoso superó los límites y se convirtió en una agresión. Agresión que le ha arruinado la vida a Avi. Por parte de la familia de Avi, esperan la máxima sanción aplicable. A ver, durante mucho tiempo nosotros hemos sido acompañados de palabras que se entremezclan o se suman tratando de explicar algo. Para los terrucos lo que nosotros vivimos fue un conflicto armado interno, ¿correcto? Para la gente que realmente piensa lo que pasó en el Perú es que hubo una guerra interna del terrorismo contra todos, no solamente contra el Estado. Y esa violencia que duró 15 años, ¿no es cierto? 12, 13, 15 años, ha generado una serie de escalabros en la sociedad, psicológicos, psiquiátricos, psicosociales o antropológicos, que tienen un correlato en una serie de conflictos de toda índole que se están saliendo de las manos de un montón de instituciones. Vamos a conversar con el coronel del Ejército Peruano, Juan Carlos Liendo, del arma de inteligencia, sobre este caso de esta chica y tratar de englobarlo esto entre todo lo que estamos viviendo. Coronel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Philip. Muy agradecido por la invitación. Es un honor estar en tu programa. Entiendo que ustedes tienen una manera diferente de ver las cosas. ¿Por qué hay tanto feminicidio en el Perú? Con esta crueldad, con esta sevicia, pese a que supuestamente todo el mundo se indigna. Lo que estamos viendo y reflejo de los hechos concretos es una manifestación de violencia estructural. La violencia ha venido a ocupar en la sociedad un lugar destacado, un lugar protagónico en cada una de las actividades sociales del hombre, y esto se refleja en las personas. Una violencia estructural que en su pico más alto la encontramos en la época de Sendero Luminoso, donde siguiendo las ideas del marxismo-leninismo, frente a la frustración, el único camino es matar. Ese es el lenguaje del marxismo-leninismo, no hay otro. Entonces, desde esa época la violencia se enfocó entre quienes mataban y entre los que apoyaban directa o indirectamente a quienes mataban. Esto se ha proyectado sobre la sociedad peruana en múltiples formas, y una manera de apreciarlo es ver el evento que a todos nos acongoja, entristece e indigna hoy día. A ver, esta persona acusada y muy probablemente culpable es hijo de la sociedad peruana, pero de su familia. Nos estamos olvidando que no es porque lo diga la Constitución, ni porque le dice la teoría, lo dice la práctica. La familia es la célula básica de la sociedad. ¿Quién lo crió? ¿Quién lo malcrió? ¿Quién lo golpeó? ¿Quién lo humilló? ¿Quién lo bullió? Para que tenga esta explosión violenta y aparentemente pensada en el intercriminis de esta persona. Ha comprado gasolina y se ha conseguido o un encendedor o un fósforo. Ha pensado en dónde lo va a hacer. Ha sido un lugar público de acceso complicado y de salida complicada. O sea, no la ha quemado a esta chica en su casa, en el ámbito de la privacidad, ha sido públicamente. Tratemos de ver lo que el común de la gente no ve en esta desgracia. En esta desgracia, digamos, una manera de aproximarlo de la perspectiva que mencionas, digamos, me hace inevitable retroceder a la época de la Unión Soviética, donde no había diseñado acción legal sobre los crímenes. Los crímenes no eran una actividad de delito, sino eran una locura. Entonces los crímenes eran reducidos a la locura. Si solamente lo vemos desde ese punto de vista, nos quedaríamos cortos. Se hace necesario, como tú has señalado hace un momento, ver todo el contexto, pero no solamente el contexto familiar, digamos, que nos explica muchas cosas, sino cómo se articula ese contexto familiar con la sociedad. Y encontramos un factor común: la frustración.
Como la gente tiene diferentes tipos de frustraciones, llega un momento que se comete un delito flagrante o atroz, pero hay otros microdelitos o delitos que van en una organización pequeña y que va aumentando. Cuando yo decía que las mujeres en el Perú tendrían supuestamente todo el derecho de una legítima protesta contra el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría, que la verdad es que yo no sé para qué sirve. Se podría molestar hasta con las propias chicas de colectivo y Ni Una Menos, que yo entiendo que tienen una buena intención porque no están siendo eficientes. Pero nadie podría decir que la legítima protesta de las mujeres golpeadas en el Perú, porque esto pasa, implica que ellas podrían golpear a otro con ánimo de venganza o de reivindicación, ¿correcto? Correcto. Correcto, es por eso que en el Perú la manifestación de cualquier tipo de frustración se lleva a la violencia. Los chicos de la Universidad de San Marcos han sido replicados por los chicos de la Universidad de Villarreal. El bloqueo de carreteras hace unos meses en Andahuayla se ha vuelto replicado por un tema de una indemnización frustrada. Los bloqueos en las carreteras del sur ahora se han bloqueado en el norte y así sucesivamente hay una serie de algaradas que son incontenibles aparentemente por un gobierno débil y por un Estado que no sabe lo que es el imperio de la ley y el principio de la autoridad. Veamos el bosque, después hablemos árbol por árbol. Hay protestas sociales que están ocurriendo en diferentes partes del país. Problemas que para usted, querido televidente limeño, preocupado solo en su tráfico, pasan casi desapercibidos. No espere a ver titulares con muertos para recién parar la oreja. ¡Desorden! Empecemos por el norte. Desde ayer decenas de transportistas de carga pesada se encuentran en paro y han bloqueado, con quema de llantas, las carreteras principales, como la Panamericana Norte. El paro fue convocado por la macrorregión norte de transporte de carga pesada, en las regiones de La Libertad, Ancash, Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca. Las demandas de los transportistas giran en torno a la tarifa de los peajes. Según el vocero de la macrorregión norte de transporte de carga, en la ruta Tumbes-Lima, cuya distancia es de 1.282 kilómetros, los transportistas deben parar en 14 estaciones de peaje y pagan un total de 1.059 soles solo por ese concepto. Otra de las quejas es sobre la construcción de los llamados óvalos de la muerte en la Panamericana Norte, que por su diseño habría ocasionado que 65 camiones se hayan volcado en los últimos 18 meses. De esa misma manera, hay conflictos convocados a nivel nacional que no son atendidos por los principales sectores de la prensa. Ayer el Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial de Lima inició un paro nacional, buscando mejoras en la escala salarial. En Paita, el Sindicato Único de Pescadores también inició un paro. En Apurímac, el 14 de este mes, el gobierno amplió el estado de emergencia del corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa. Esto debido a que algunas organizaciones estarían convocando a un paro y tomar medidas de fuerza si el gobierno no escucha sus pedidos. Los primeros días de este mes, en Hilo, pescadores artesanales iniciaron una huelga en contra de concesiones petroleras y por el mal estado de zonas de desembarque. Quemaron llantas en distintos puntos y bloquearon las vías de acceso al puerto. Si bien ya se levantó esta huelga, en la negociación rodaron cabezas. Otro conflicto afrontado por el gobierno fueron las protestas en Olmos. Los pobladores rechazaron la construcción de la nueva ciudad. La toma de la Universidad San Marcos por parte de estudiantes fue otro conflicto al que el gobierno hizo frente. A 2 días de la toma, la policía ingresó y retiró a los estudiantes del interior de la casa de estudios. Situación similar, aunque de menos tiempo, vivió la Universidad Federico Villarreal, cuando estudiantes tomaron la sede central alegando demora en la contratación de profesores. En la quincena de febrero, otro conflicto que amenazaba con radicalizarse se dio en Noroya. Transportistas elevaron su voz de protesta por la instalación de un peaje en Ticlio. La medida fue acatada y el 20 de febrero Ocitran anunció que se suspendía la instalación del peaje. La situación no termina ahí. En Piura, el Comité Central de Rondas Campesinas de Ayabaca prepara una marcha para el 7 de mayo. La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú prepara otro paro nacional para el 8 de mayo.
Según el sistema de monitoreo de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de marzo se habían registrado 188 conflictos a nivel nacional, 136 activos y 52 latentes. La PCM, por su parte, registra a nivel nacional 182 conflictos sociales. Y en Puente Piedra también hubo un problema inmenso como consecuencia del peaje de la empresa ladrona Odebrecht. En Manchay hace unos tiempo también se quejaron porque subieron el precio de Metropolitano. Por si acaso está tomada la carretera Bancay-Cusco. Y en Huánuco y en Cusco los paperos amenazan otra vez con algaradas por el tema de que no les han comprado la papa y probablemente se repita lo de los maiceros de San Martín. ¿Podemos hablar de árbol por árbol o hay un denominador común en este bosque? Hay un denominador común con dos aristas muy claras. La evidente incapacidad del Estado y la pérdida del principio de autoridad para gestionar las demandas que, legítimas, razonables o no, son necesidades por satisfacer de las poblaciones más humildes y sencillas. No hay capacidad para responder a esas demandas. Y esa capacidad deja un vacío, que es la parte de la otra arista, que es tomada por la izquierda. La izquierda, que está presente como actor protagónico en todas estas manifestaciones de violencia, se presenta como articulador y facilitador, pero en el fondo lo que hace es mantener latente el problema. Entonces tenemos por un lado una inactividad del Estado y actores políticos que no les interesa solucionar el problema, porque simplemente están agudizando las contradicciones para una situación más crítica que permita un cambio general de la sociedad peruana frente a la inacción del gobierno. No es razonable que un chico de la San Marcos o de la Villarreal agarre a palazos y a piedradas a alguien, ¿no es cierto?, porque no pusieron un profesor según lo que él considera que tienen que ponerlo. ¿Dónde está la legitimidad de la propuesta? No la veo, pero en el supuesto que la tuvieran, el palo y la piedra. No, el palo y la piedra no son parte, digamos, de la propuesta. El palo y la piedra son las opciones que le dan los operadores políticos que se ponen al frente. O sea, cada demanda activa operadores políticos, que es lo que conducen y llevan la demanda al nivel de la violencia. Vamos a ir a la pausa. Utilicen el sentido común. Es materialmente imposible que este gobierno, que es débil, que no tiene partido, que recién acaba de comenzar, ¿no?, de 182 soluciones en menos de 90 días. Es imposible. Tiene que haber principio de autoridad, imperio de la ley. Con razón o sin razón no puedes delinquir. Y si delinques vas preso. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Vamos a la pausa. ¿Cómo un gobierno débil puede decir tú te vas preso si le pegas a alguien, si amenazas a alguien, cuerpo, vida y salud, delito de coacción? Bloquear una carretera es un delito. Levantarle la mano a un policía, meterle un piedrazo a una persona es delito. Si el gobierno está débil, si la fiscalía está débil, ¿no es cierto?, si el Poder Judicial está débil, si el Poder Legislativo está débil, la Defensoría es tan útil como el cenicero de una moto. Pongo ejemplos, ¿no? Mameri confirmó que autorizó entrega de $3 millones a Humala, es decir, la Fiscalía diciéndole al TC no los liberes. Por otro lado, Carlos Rivera Paz de IDL, que es una ONG en Buen Romance de izquierda y que vive, ¿no es cierto?, defendiendo los derechos humanos de los exterroristas o de los terroristas, es su negocio, dice, van a volver a enjuiciar a Fujimori, a Guinaga, a Marino Costa, a Eduardo Young por las estilizaciones forzadas. O sea, vuelven sobre el tema para deslegitimar en Buen Romance al partido de más poder en el Perú en términos teóricos. Lo que yo veo es que todos los árboles están cayendo y que hay poco poder en el Perú. ¿Cómo entonces el gobierno va a ejercer el imperio de la ley? Tiene que reconocer en primer lugar su situación, y es un tema sumamente complicado. Bueno, no soy el primero que lo digo, y no solamente se dice aquí, sino se dice en el extranjero, la fractura total desde el sistema político peruano. Es decir, la pérdida de capacidad en el Perú, la pérdida de capacidad de los peruanos para ejercer el principio de autoridad y gobernar. Hay una pérdida de eso, es evidente, ¿no? La mega corrupción de Lavajato es solamente la evidencia de cómo el sistema está corroído desde dentro. Entonces, esto obedece, o sea, el fracaso del sistema es el resultado de dos fuerzas que no
que no han solucionado ni han gestionado los problemas y las demandas legítimas del país. O sea, hay demandas legítimas, que precisamente como no se entiende son en la base del caos. Esas dos fuerzas son una externa y otra es interna. La interna es la falta de capacidad de toda la clase política, es más que evidente. O sea, acá tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial en crisis total. Sistema de partidos políticos en crisis, eso está ahí, incapaz de gestionar. Y en un país débil como el Perú, de la periferia, la otra fuerza de poder es el intervencionismo extranjero, modelo IDL, por ejemplo. O sea, el mundo caviar financiado desde el extranjero también se ha mostrado como ineficiente. Bueno, tiene que saber la gente que las principales ONG antimineras del mundo es financiada por gente que son rivales de Perú. Y que lo que quieren es que Perú no saque más cobre. Efectivamente. Entonces, hay que ver qué tiene que ver Chile, qué tiene que ver Australia, qué tiene que ver Canadá, en esta triangulación nefasta de las ONGs que no defienden el ambiente, porque en la época de Montesinos habían ríos también, ¿no? Y nadie se le puso al frente a Montesinos, que era el mejor resolvedor de conflictos. Entonces, es el pretexto, ¿no es cierto?, del ambiente. Totalmente. Y como es el pretexto que no me compran mi papa, como es el pretexto que no me compran mi maíz. Cualquier cosa puede ser pretexto, porque, coronel, usted se imagina el día de mañana madres gestantes tomando el hospital del niño con palos y con piedras, evidentemente tiene una legitimidad, pero sería delito. Pero es un delito, lógico. ¿Cierto? Total, la legitimidad, cuando va acompañada con el delito, quiebra el principio de autoridad. Ante la atomización del poder tiene que haber alguien que lo concentre, ¿correcto? Porque en algo tienen razón los rojos, el poder nace del fusil, el factor coercitivo de la norma, yo te cito oliendo y si no vienes de grado fuerza, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacer en este momento? Si agarramos un handbook, o sea, un libro de cómo es el Perú, visto desde el extranjero, entonces la pregunta es, ¿cuál es el principal elemento de poder en el Perú? ¿Cuál es la estructura de poder que responde a las características de Perú? Entonces vamos a encontrar que, en primer lugar, el peruano es proclive a un gobierno de mayor autoridad, a un gobierno fuerte. Esa es la base de la característica de la demanda política peruana, un gobierno fuerte y con autoridad. En el Perú también somos infantiles, ¿no? Uno miraba el Chavo y a Kiko, y Kiko se burlaba del Chavo porque tenía su pelota. Y el Chavo le decía a Kiko, préstame tu pelota. Y yo le decía, yo no te presto mi pelota, y Kiko le hacía así con la pelota y el Chavo agarraba y le metía 4 cocachos. Kiko es la derecha del Perú. En Nicaragua han muerto 25 personas por la reforma de pensiones. Acá se tiene que hacer una reforma de pensiones y la derecha del Perú dice, no, yo quiero mi pelota, esta es mi pelota. Esta es mi tarjeta de crédito, yo quiero mi tarjeta de crédito, yo quiero mi Odebrecht, yo quiero mis vías nuevas de Lima, mi pelota, mi pelota, mi pelota, mi pelota. ¿Me entiendes? Entonces, la izquierda dice, ah, no, clean, 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 te rompo tus cachetes de marrana flaca. Solo que esto no es una broma del Chavo, es el Perú. Y del centro hacia la izquierda está Barnechea, el Moradito, está Verónica Mendoza, va a estar Nadine cuando salga, está Antauro, Sendero Luminoso, Moadef. Y de ahí para la derecha, los que supuestamente van a defender el modelo neoliberal o el modelo de la economía social del mercado, ¿quién queda? No se ve un actor protagónico claro, no hay. Bueno, no lo puedo ver. Keiko no puede con Kenji. Claro, es evidente, no existe. En el Perú, la derecha, llámese empresarios liberales, digamos, ¿no? Comerciantes liberales, intelectuales liberales, le están entregando el país a la izquierda, totalmente. O sea, los Romanov le vendieron a Lenin la soga o las balas con que las mataron. Es un buen ejemplo. El mundo liberal peruano, que se supone es el más ilustrado, está conduciendo al país hacia el totalitarismo de izquierda. Y estamos ante una derecha ignorante, una derecha cobarde, una derecha rentista, que se arrodilla ante la Villarán, que se arrodilla ante Humala y Nadine. No solamente eso, que enjuicia a quienes le garantizaron la democracia y mete preso a los militares. Enjuicia a los comandos Chavín de Huántar y mantiene juicios por más de 30 años a oficiales que tienen más de 85 años de edad. ¿Y en qué medio de comunicación le dan voz? No en ninguno. A los militares en ninguno. ¿A dónde le dan voz?
La misma derecha le da voz a la gente de Sendero Luminoso para justificar su protagonismo, mientras a las bases de quienes deben defender el sistema no solo los oculta, sino los oprime. ¿Sabe que hay veces, yo converso con Antauro no es ningún loco, hay veces yo digo, en mis arrebatos de realismo, ¿cómo no gana Antauro para que los haga mierda estos cojudos? Para que le quiten sus periódicos, sus radios, sus clubes, para que le quiten la pelota a Kiko. Bueno, para que entiendan que le están haciendo un daño al país inmenso con estos peajes, la estabilidad jurídica, un peaje que es una rataza con el perdón del francés, ¿no? Donde habían 9, hay 14 peajes, te cobro 1000 soles, ¿no? Hago la carretera y me tiro la plata, o sea, la pelota de Kiko la van a reventar. Exacto. Tengo la oportunidad de conocer a Antauro desde la escuela militar, le tengo digamos, la simpatía del camarada de armas y una sensación de pesar una persona que esté en cárcel tanto tiempo, no es para alegrar a nadie. Lo más llamativo de Antauro es que con su radicalismo se convierte en primer oponente de izquierda o de otro tipo de radicalismo. Él va a ser el fiel de la balanza que lleve a la izquierda otra vez al poder en el Perú. Verónica Mendoza casi pasó a la segunda vuelta y habría que recontear para ver si realmente pasó. Lo que sí les digo es que ya salió Morote, ¿ya? Va a salir Antauro, mañana o pasado, y Montesinos va a salir. ¿Y a qué va a salir Montesinos? A exigir una reivindicación histórica. Desde su punto de vista maniqueo, el caos lo favorece a él. Bueno, el caos nos perjudica a todos. Pero lo favorece a él. Sí. Porque la gente va a buscar orden. En ese escenario. Orden a la mala. Me encantaría decirle que ha sido un gusto conversar con usted, pero que el tema que hemos hablado es absolutamente terrorífico. Pero la idea es que la gente que está del otro lado de la pantalla sepa en qué país estamos. Sí, en una situación complicada que solamente va a ser resuelta por hombres decididos en su momento. Ha sido usted muy amable, coronel. No, la gracias a usted. Vámonos a la pausa.